Este programa es producido por la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo y los programas en Derecho Corporativo de ESAN. LegalCast. Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral, con destacados expertos del sector en el Perú. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de LegalCast. En esta oportunidad estamos en un nuevo episodio con la finalidad de hacer un recuento de lo que ha pasado en este año y ver cuáles son las perspectivas del año que viene en temas vinculados a compliance. Me acompaña nuevamente, y le agradecemos por su tiempo, al doctor Carlos Fernández Gates. Él es socio del estudio Fernández Gates, con amplia experiencia en derecho corporativo. Y quien habla, Guillermo Zapata. Yo trabajo como gerente senior en PwC, en el área de riesgos y cumplimiento. Bien, entonces les damos a ustedes nuevamente la bienvenida. Y para empezar con esta discusión, le quiero preguntar a Carlos, ¿cuáles crees tú que han sido las principales enseñanzas que nos deja el compliance a la luz de lo que ha pasado este año con una situación extraordinaria como la que hemos vivido? Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias, Esan, por la invitación. Estando en esta etapa del año, ya podemos concluir efectivamente enseñanzas y puntos relevantes que hemos tenido en el ejercicio del compliance durante el año, que han hecho más demandante el cumplimiento para las empresas, pues se enfrentaron a supuestos nuevos, atípicos, en el mercado peruano. Una de las enseñanzas que tenemos es, primero, apreciar cómo muchas empresas pudieron modificar sus sistemas de control, sus programas internos y sus procedimientos para adecuarse a uno de los cambios principales, que fue trabajar fuera de la oficina, que implicaba exigir a los colaboradores al cumplimiento de normas que de una forma regular, una forma común, se podían supervisar y verificar in situ en la oficina, mientras que ahora mucha de la responsabilidad del cumplimiento, del trato de la información, del trato de envíos de correos, de la seguridad que tienen en sus hogares, etcétera, ha sido trasladada directamente a los trabajadores y a los colaboradores, esperando que ellos sustenten y cumplan con muchas de las normas internas en base a las enseñanzas y entrenamiento previo. Así es, ese es un reto grande que las empresas han tenido que afrontar con este trabajo en remoto en el cual estamos inmersos, y que también ha originado que haya nuevas demandas de servicios, ¿no? Entonces eso nos lleva a preocuparnos un poco y preguntarnos con quién estamos haciendo negocios, ¿no? Sin duda alguna, todos los temas vinculados a seguridad de la información se han visto exponenciados, y eso nos lleva al capítulo de cómo como organizaciones estamos afrontando estos riesgos que ha originado el almacenamiento, transferencia, uso y discriminación que hacemos de los datos en cuanto a la segmentación que podemos generar, ¿no? Entonces, acá hay un aspecto muy puntual que las empresas han tenido que interiorizar en lo que se refiere a estos nuevos relacionamientos vinculados a empresas de tecnología, por ejemplo, ¿no? Y acá el tema que te quiero plantear, Carlos, es ¿cómo crees tú que las prácticas de debida diligencia deberían estar encaminadas para saber con quién estamos haciendo este tipo de relaciones comerciales que al final del día reciben data no solamente de nuestros trabajadores, sino también de nuestros clientes, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema que puede haber acá un riesgo de pérdida y de afectación a los programas de compliance en este sentido, ¿no? Sí, efectivamente, los riesgos se han incrementado. Para poder solventarlos, para poder evitar que las empresas sufran problemas o fallas en sus programas debido a esta nueva situación, lo primero es que pesa mucho la cultura, porque muchos de estos problemas y situaciones que tenemos actualmente no han podido ser entrenadas. No era un escenario en donde las personas venían preparadas para, sino que a medida que han ido desarrollándose, los expertos o encargados de compliance han tenido que ir adecuando el accionar de la empresa a las demandas. Muchos trabajadores y colaboradores no habrán tenido, por ejemplo, las herramientas digitales necesarias, no habrán tenido los procesos internos dentro de sus casas para poder archivar, mantener en confidencialidad, o incluso el uso de redes y plataformas que le permiten comunicarse con los demás, no eran
no eran comunes anteriormente y han tenido que elevar los estándares. Lo primero ahí tendría que ser eh, seguir trabajando en cómo identificar y conocer más a las empresas con las que interactuamos comercialmente, efectivamente sean nuestros clientes o nuestros proveedores. Eh, Anteriormente existía una forma de notar a estas empresas, pero ahora básicamente la revisión termina siendo estrictamente digital, por lo que las empresas, mediante procedimientos internos, deben estarse entendiendo cómo es la dinámica ahora y cómo se puede obligar a las contrapartes a adecuarse a mi cultura y al cumplimiento que yo tengo establecido y mejorándolo en el tiempo, ya que, como siempre hemos conversado, Guillermo, esto no es un tema inmóvil, sino que por el contrario, la cultura se va modificando y adaptando a la realidad. Es correcto, ¿no? Y esto nos lleva a los problemas que cualquier oficial de cumplimiento debe responder o tratar de identificar al menos dentro de su gestión en la temática de cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, si tenemos nuevos agentes que tratan información por nosotros, eso nos lleva a la pregunta de quiénes son estas empresas, ¿no? ¿Dónde están ubicadas? ¿Quiénes son sus accionistas, sus representantes, lo que se conoce como el beneficiario final? El tema también de plan de continuidad de negocios que ellos puedan tener, ¿no? Porque como están tratando datos que les podemos estar pasando de nuestra gente, ya sea en planilla o de nuestros clientes, ¿qué tipo de plan de crisis ellos tienen también para poder responder ante una caída en el sistema, una brecha de seguridad de la información, ¿no? Y también eventualmente mapear en las relaciones contractuales si es que ellos a su vez podrán subcontratar a terceros para que hagan este tipo de almacenamientos o de procesamientos, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo toda la parte de vía diligencia y gestión de riesgos en la nueva pandemia ha originado que las prácticas de cumplimiento tengan que amalgamarse a estos nuevos entornos digitales, ¿no? Y esto sin duda alguna debería estar mapeado también dentro de nuestras matrices de riesgos y la gestión de riesgos que nosotros hacemos como parte de un cumplimiento efectivo, ¿no? Eso por el lado intensivo con las nuevas herramientas tecnológicas también. Y un tema que has contado mucho, Carlos, es cómo nuestra gente, ya sea nuestra fuerza comercial, nuestra gente que hace labor administrativa o de una segunda o tercera línea, cómo reciben esta concientización, ¿no? Porque antes era muy fácil tener un ambiente y hacer una presentación física de los temas de cumplimiento o de seguridad en el trabajo o de datos personales o de lavado de dinero, ¿no? Ahora, cómo las herramientas digitales nos permiten afrontar este tipo de concientización en lo que se refiere a cultura, ¿no? Efectivamente, Guillermo, el entrenamiento de muchas de estas políticas y el aprendizaje de qué hacer y qué no hacer se daba antes de esta situación mediante cursos presenciales con expertos que venían, hablaban con los colaboradores e in situ les explicaban y le daban técnicas y formas en las que debían actuar o responder en caso de determinados eventos ocurriesen. La realidad es que eso se ha convertido muy difícil ahora, no solo las empresas, sino todo lugar en donde se debía tener a una persona en un espacio físico que esté cerca a muchas personas, es poco recomendable o incluso las personas mismas y los colaboradores no estarán interesados o se preocuparán de ese tipo de situaciones. Por lo que se está haciendo mucho uso también de los mecanismos digitales para, por ejemplo, cumplir con las capacitaciones laborales durante el año, procurando que los trabajadores conozcan temas de seguridad y salud en el trabajo y además esos cursos ya no podrían ser los mismos que se dictaban en las oficinas, pensando en que muchos de estos eventos ocurriesen en la oficina, tales como la luz, como la forma de actuar en caso de un sismo o en un incendio y ese tipo de eventos, sino que por el contrario, estos cursos han tenido o deben adaptarse a la realidad que muchos colaboradores no están yendo a las oficinas y este tipo de eventos ahora les puede ocurrir en sus casas y por tanto deben enfocar cumpliendo con la norma, pero a su vez entendiendo esta nueva realidad. Claro, y en esa línea, lo que también es importante destacar, Carlos, es que estas capacitaciones no solamente deben estar orientadas a los colaboradores, ¿no? Sino también a la plana gerencial, a la plana directiva,
que por temas regulatorios debe llevar capacitaciones, por ejemplo, de manera anual en temas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Y los esquemas anticorrupción también prevén esa posibilidad, así como las normativas vinculadas a la libre competencia, ¿no? Ahora, qué importante, Carlos, es también medir el rendimiento de estas capacitaciones, cómo las herramientas tecnológicas pueden aportar ese plus, porque de nada sirve simplemente correr el e-learning, sino que también debería haber un módulo de evaluación y que me permita generar unos planes de acción especializados para aquellas personas que no tienen un nivel de conocimiento al final de la prueba determinado para las prácticas de compliance, ¿no? ¿Cómo ves tú esta posibilidad de que haya la necesidad de evaluar las capacitaciones? Pienso en la misma línea, estoy en la misma línea, Guillermo. Creo que a la larga el propósito del compliance precisamente es evaluar mi entorno y en base a eso ir mejorando mis prácticas. Si bien una práctica recurrente era que una persona daba una charla, asistía los miembros de la empresa y firmaban su asistencia y con eso se presumía que las personas ya habían sido capacitadas, lo cierto es que ahora cada vez más estos cursos buscan en las empresas serias perfeccionarse y poder evaluar el real aprendizaje de las personas que se les ha dictado con el propósito de no solo verificar que se les dio un curso, se les dio un entrenamiento, sino que además lo entendieron, pudieron participar, pudieron interactuar y pudieron tener una evaluación frente a este evento. De esta forma, la empresa va más allá de la solicitud regular de la norma, sino que realmente ata el cumplimiento de la norma con su cultura. Y como la cultura es tratar de que mi compliance vaya más allá del mercado y realmente sea efectivo, creo que a la larga la necesidad de poder evaluar el conocimiento y el aprendizaje de cualquier tipo de curso de entrenamiento que hayan tenido los trabajadores va a ser esencial en un futuro muy cercano. Así es. Y en esa línea, la Superintendencia del Mercado de Valores ha emitido unos lineamientos con la finalidad de que estén sometidos a consulta ciudadana hasta el 28 de este mes y que la gente pueda ver un poco cuáles serían estas guías de implementación que el organismo prevé que una compañía puede considerar en cada implementación a su programa de compliance, ¿no? Y en esa línea, uno de los aspectos novedosos está vinculado a que el liderazgo de la alta dirección y de la gerencia se traduce en su participación en las actividades de difusión, capacitación, monitoreo y evaluación del modelo de prevención, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo ya se están sentando las guías para que los máximos órganos de gobierno de una compañía tengan un rol activo y clave en lo que se refiere a la sensibilización que debe haber desde arriba hasta toda la organización vinculada al establecimiento de esta efectividad del programa de compliance, ¿no? Y sin duda alguna es un barómetro que las empresas deben tomar en cuenta porque cuando hubiera una revisión de la superintendencia, eventualmente se va a tratar de poner sobre papel cómo el involucramiento de la alta dirección se traduce en esta participación en lo que se refiere a programas de difusión, capacitación, tanto de manera interna como de manera externa, ¿no? Así que les dejamos esa reflexión para que la consideren como parte de las líneas matrices que deben formar parte del involucramiento de la alta dirección en la implementación de un programa de compliance. Y pasando también a un tema que hemos visto bastante, es todo el tema relacionado a la concesión de beneficios, ¿no? Ya sea actos de liberalidad de una organización hacia afuera. Esto a veces se traduce en regalos, atenciones, contribuciones. Cuéntanos, Carlos, ¿cuál crees que sería el próximo foco que debemos prestar especial atención en lo que se refiere a una implementación de este tipo de mecanismos de mitigación, ¿no? Sí, Guillermo, me quedé pensando en esto de cómo las cabezas ya tendrían que involucrarse de forma activa en esto, y sí, por supuesto, la doctrina y la práctica internacional demuestra que mientras más acción y apertura hayan de las cabezas al cumplimiento del programa dentro de la empresa, suelen ser más efectivos, ¿no? Ahí se cuestionaba mucho a nivel internacional la famosa foto de la cabeza en el curso, pero luego la poca acción que tenían las cabezas en la ejecución del mismo. Entonces, es el punto que has traído es bastante interesante. Ahora, con respecto a este nuevo punto que dices, siempre ha sido importante tener una política bastante clara y de fácil acceso para todas las personas de la empresa
por ejemplo, con el tratamiento tanto de envío de obsequios como de recibo de obsequios. Hay políticas muy claras que establecen, dependiendo de la entidad, qué cosas se pueden recibir y qué cosas no, e incluso se motiva a las personas para que tengan una respuesta determinada, porque obviamente los regalos per se no tienen una mala intención, sino que hay que evaluar caso por caso, pero se les entrena a las personas para que conozcan, identifiquen las condiciones de estos presentes, las características que deberían tener y las que no deben exceder. Los tiempos también es muy importante. En la práctica internacional siempre se hace el ejemplo del tiempo, pues no importa, por ejemplo, que un regalo sea muy barato o cumpla con las reglas, pero si se lo voy a dar a un funcionario que está a días de decidir algo muy importante a mi favor o en contra, es un mal tiempo, es un mal timing y obviamente no es aconsejable que las empresas tengan una política que permita eso, sino por el contrario, es evaluar cada supuesto y tratar de ponerse también en los pies de los trabajadores, de las personas que interactúan tanto con funcionarios como las personas que reciben regalos, ya que la política tiene que adaptarse nuevamente a la realidad en cumplimiento de la cultura de la empresa. Así es, ¿no? Y mira qué tan importante es este punto que en este proyecto de lineamientos de la superintendencia se ha establecido que todo lo relacionado al uso de dinero en efectivo, regalos, atenciones, contribuciones y todo lo que esté vinculado a actos de liberalidad en general de una organización hacia el exterior es una fuente significativa de exposición a riesgos de comisión de los delitos, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Las organizaciones deben ser más conscientes de la forma en que regulan este tipo de actividades de cara a cumplir con ciertas iniciativas de repente comerciales, de responsabilidad social, de involucramiento en la comunidad, ¿no? Y la idea sería que estas directrices sean lo más acotadas a la naturaleza misma de la operación, ¿no? A veces hay también temas culturales que hay de poner de por medio, ¿no? De repente para hacer negocios con determinadas personas, los obsequios son vistos como una razón que complementa este tipo de negociaciones, pero en otros casos estos pueden ser usados para desvirtuar el trato y podrían ser vistos como una zona gris donde la cual se está tratando de generar una ventaja indebida, ¿no? Entonces, todos los temas de liberalidad deberían estar identificados dentro de la gestión de riesgos de la propia organización de cara a establecer cuáles son las acciones que se deben tener en cuenta, cuáles son los registros que se van a hacer y el monitoreo que se va a hacer de los mismos, ¿no? Así que ese es un punto importante que las empresas también deben considerar de manera complementaria a la gestión de riesgos que puedan estar interiorizando en prácticas de compliance, ¿no? Y un tema también relevante, Carlos, es todos los temas migratorios laborales, cómo se han visto afectados con la nueva pandemia, qué tipo de tendencias estamos viendo en ese sentido. Nuevamente, Guillermo, principalmente han tenido que adecuarse a lo que se conoce ahora como las mesas virtuales y procedimientos digitales para muchos procedimientos que hace buen tiempo eran solo físicos y por tanto las áreas correspondientes han tenido que adecuarse y siguen adecuándose, ya que la propia autoridad, si bien viene mejorando sus sistemas digitales de interacción, lo cierto es que todavía hay demoras, así que fuera del cumplimiento necesario y obligatorio que tienen las empresas, es sumar al compliance los tiempos adicionales que están tomando procedimientos, por ejemplo, ante la Superintendencia de Migraciones y otras entidades que debido a la recarga pueden tener consecuencias, por ejemplo, ahora en este mes podría tener consecuencias debido a la gran salida de extranjeros, pero en general es simplemente agregarle los mayores plazos que están teniendo las entidades mientras se adaptan a estos sistemas. Sí, y de cara a los temas que pueden afectar a una pequeña o una mediana empresa, ¿no? También hemos visto cómo siempre se habla de que compliance es solamente para las grandes empresas, ¿no? ¿Cuál crees tú que sean los pasos que una pequeña o mediana empresa deba dar para su gestión de compliance? ¿Cuál crees tú que es el elemento clave que se debería adoptar de cara a customizar algo más vinculado a la realidad económica que la maneja? Buena pregunta, Guillermo. Pienso que
el primer paso para identificar que uno requiere someter un programa de compliance es identificar riesgos. Ese primer paso, toda empresa lo tiene, toda empresa sabe cuáles son sus grandes riesgos, medianos y pequeños, y en base a esa identificación es que va a poder notar qué tanta asesoría y qué tanto apoyo requiere, o si bien ellos mismos pueden ir haciendo su propia matriz, reconociendo que el no cumplimiento de estos protocolos para evitar riesgos les puede traer muchos daños económicamente y comercialmente no les permitiría crecer. Sí, y de cara a eso, yo también creo que un elemento clave también pasa por el compromiso de la alta dirección de la gerencia, ¿no? Porque sin duda alguna, el día que desde estos estamentos se diga es innegociable el compliance en mi organización, debemos ser éticos en la forma de actuar en nuestros negocios, yo creo que la matriz de riesgos hace un clic con este compromiso que emana desde el máximo estamento y de cara a tratar de sembrar una cultura de integridad en toda la organización, ¿no? Yo creo que esos son los principales puntos que a una MIPE le pueden interesar. Y otro tema también relevante está vinculado a los procedimientos de debida diligencia, ¿no? Con quién hago negocios, ¿no? Estos procedimientos están orientados a conocer adecuadamente quiénes son mis contrapartes, ya sea de manera interna con los colaboradores o de manera externa con distribuidores, intermediarios, concesionarios, franquiciados, licenciatarios, ¿no? Porque todos los temas que a alguno de estos terceros les ocurra, me terminan impactando a mí de una manera, ya sea financiera, contractual o reputacional, ¿no? Entonces, sin duda alguna, los procedimientos de debida diligencia toman mayor peso en lo que se refiere a esta nueva coyuntura en la cual nos estamos estando, ¿no? Porque gran parte de la información ya no va a ser de repente analizada de una manera física, sino que va a tener que ser analizada de una manera virtual. Entonces sacáis riesgos de que esa documentación no sea íntegra o esté manipulada para mejorar la posición de ese tercero de cara a tener un relacionamiento, ¿no? Y lo que buscan las prácticas de debida diligencia es justamente tomar decisiones informadas y permitir evaluar los riesgos de estos relacionamientos que se tienen y establecer los mitigantes, ¿no? Si tuviéramos que quedarnos con una buena práctica de debida diligencia en estas grandes enseñanzas que tenemos en este año, ¿cuáles crees que puedan ser esas dos o tres reflexiones que podemos hacer en este punto, Carlos? Yo diría ser bastante práctico y transparente en la revisión. Creo que la debida diligencia es una vía ida y vuelta de ambas partes. Ambas partes pueden aprender una de otra, compartiendo lo que le exigen y las políticas que van adquiriendo. A la larga, las políticas no se quieren en un día, sino que es producto de la práctica que se tiene en el mercado, que se van desarrollando, los clientes que tengo, el tipo de personas con las que interactúo, me van poniendo reglas también. Entonces yo me voy adecuando a mi propio mercado. Creo que ese es un mecanismo muy útil para empezar a crear mis propias reglas. Por supuesto, como dices, lo otro es tratar de investigar la mayor cantidad de información que se pueda. Felizmente, cada vez más ya hay mayores recursos automatizados para buscar información de las empresas y poder tener una mejor idea de con qué empresa estamos lidiando. Y por supuesto, a medida que el negocio crezca o la operación sea relevante, el nivel de lo exhaustivo que se debe revisar es mayor. Y has tocado un tema importante, ¿no? La situación de las relaciones de una empresa con sus terceros va cambiando conforme se van dando estas interacciones, ¿no? Entonces, la debida diligencia, y eso también lo rescata la superintendencia en sus nuevos lineamientos, es un proceso que debe ir y ejecutarse de manera previa y de manera posterior a la celebración de los acuerdos comerciales, ¿no? Entonces, básicamente, hay que cerrar estas dos grandes aristas de una manera complementaria, ¿no? Lo que a veces nosotros hemos aprendido en este año es que las empresas solamente se preocupan de hacer la debida diligencia cuando estoy negociando y cuando estoy finiquitando la relación comercial, ya sea mediante la firma de un contrato o de un otro tipo de acuerdo comercial, ¿no? Pero de ahí a futuro es necesario que también hagamos este escrutinio con la finalidad de saber cómo estos proveedores que en la etapa cero se interrelacionaron conmigo, a día de hoy no me exponen por un tema financiero
por un tema reputacional, por un tema legal o por un tema de capacidad productiva, ¿no? Y capacidad productiva la hemos visto un montón a raíz de todas las limitaciones que hemos visto en el año como resultado de la pandemia, ¿no? Todo el ciclo de distribución, comercialización se ha visto afectado de alguna u otra medida. Entonces, la debida diligencia también debemos enfocarla bajo estos 4 tributos en una etapa posterior a la celebración de la relación contractual, ¿no? Es una herramienta de gran interés que le sirve a las organizaciones para mitigar estos riesgos y que no nos veamos afectados en alguna de las perspectivas que les hemos estado mencionando. Y, Carlos, ¿cómo ves tú el rol del oficial de cumplimiento el próximo año, considerando todos los temas que hemos estado conversando en esta perspectiva? ¿Cuáles crees tú que deberían ser los focos del oficial de cumplimiento en el próximo año? Creo que necesariamente van a tener que ser ellos los que nutran de información a estos nuevos lineamientos que ha emitido la SMB para ir modificando y actualizando las normas que se emiten, ampliándolas para propósitos de adecuarse específicamente a nuestro mercado y si bien tomamos en cuenta prácticas del extranjero, siempre va a ser mejor que la propia práctica de los oficiales sea la que nutra a nuestros legisladores o a nuestras autoridades reguladoras para que ellas puedan supervisar y emitir normas enfocadas en prácticas de nuestro mercado, comparando tamaños, números de empresas y recurrencias en fallas dentro de la actividad. Sí, y en ese punto es relevante también ver la evaluación de desempeño que se le va a hacer a estos oficiales de cumplimiento por parte de los máximos órganos de dirección y de gestión de una empresa, ¿no? Al final del día, este es un colaborador más de la propia organización. Por lo tanto, las reglas de evaluación de desempeño también deberían ser aplicables en lo que se refiere a la ejecución de sus funciones, ¿no? Y este es un punto que la superintendencia también hace hincapié en estos nuevos lineamientos, ¿no? ¿Qué tipos de, por ejemplo, evaluaciones se le hacen a él? ¿Qué tipo de coordinaciones él hace, ¿no? Con los máximos órganos de administración, de la alta dirección, ¿no? ¿Cuál es su participación en las sesiones de directorio o en los comités de riesgos o de auditoría o de compliance que puede tener una empresa? Y también, ¿cuál es el acceso que él como oficial de cumplimiento tiene a cierta información? Entonces, y la información debe ser clave que esté vinculada al programa de compliance. No debe ser solamente aquella que está orientada a determinado componente, sino que debe ser visto la profundidad del modelo como un todo, ¿no? Entonces, él debería estar en capacidad de tener acceso a información sobre desembolsos, a información sobre debida diligencia, a información vinculada a la efectividad de las capacitaciones, eventualmente a algún tipo de situación anómala que se haya presentado de cara a afectar los valores éticos de la organización. Entonces, también necesitamos darle de herramientas a este oficial de cumplimiento, no solamente materiales, sino también de presupuesto para que pueda hacer su labor de la forma en que ha sido determinada por la alta dirección, ¿no? Yo creo que esos son los principales puntos que hemos aprendido en este año y las principales perspectivas que tenemos para el siguiente. ¿Qué te parece si, Carlos, si hacemos una breve recapitulación y damos a conocer aquellos principales temas ya para concluir la charla que crees tú que deben ser claves de cara a darle una sostenibilidad en el tiempo a un programa de compliance? Lo último que dijiste, Guillermo, me pareció interesante. Efectivamente, si, me quedo con esta idea que si el oficial de cumplimiento no tiene los poderes, o valga el término ahora, no está empoderado lo suficiente en la empresa, es difícil que pueda cumplir con sus tareas y pueda cumplir con los estándares de mediciones que le haya impuesto la alta dirección de la empresa, porque precisamente él debe estar capacitado, esta persona debe estar facultada a acceder a todo eso que le permita realizar bien el trabajo que le han encomendado. Lo otro va como siempre vinculado a la cultura. Guillermo, estamos viendo cómo precisamente estos programas deben adecuarse y deben irse modificando en el tiempo y eso no va a cambiar. De hecho, el próximo año va a seguir esta tendencia de seguir adecuándonos a este entorno e ir aprendiendo, por lo que difícilmente alguien pueda crear una regla rígida
cuando hable de este tipo de procedimientos internos, sino por el contrario, tiene que tener una flexibilidad suficiente para poder adecuarse a cada uno de los cambios e ir probando hasta cuándo comercialmente es entendible y eficiente lo que se hace y cómo se puede ser más eficaces en el tiempo. Sí, y también para redondear la idea sobre el involucramiento de la alta dirección, uno de los puntos también que se ha formulado en estos lineamientos de la superintendencia está vinculado a que el liderazgo de la alta dirección y de la gerencia se traduce también acreditando la asignación de recursos humanos, financieros, que sean necesarios para la función de cumplimiento y la puesta en ejecución del programa de compliance, ¿no? Entonces, miren ustedes nuevamente cómo vemos que la dirección tiene que involucrarse en la definición de las capacitaciones y en la difusión de las mismas, en la designación del encargado y en el otorgamiento de este empoderamiento que has comentado, que esté vinculado a que la organización como un todo trabaje de cara a establecer un sistema de cumplimiento que le permita gestionar sus riesgos de manera eficiente, ¿no? Estos temas, sin duda alguna, tienen que estar documentados, porque eso al final del día marca una definición, una determinación en las responsabilidades de cada línea en la organización y también para aprender, sin duda alguna, de lecciones que nos puedan servir para ir mejorando nuestro modelo, porque esto no se acaba con la implementación, sino que esto tiene que ser visto como una estrategia más de la empresa de cara a poder gestionar sus riesgos de una mejor manera y una toma de decisiones más efectiva. Bien, entonces nosotros les agradecemos por su tiempo que nos han brindado. Los invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, a que puedan también participar dentro del programa de Corporate Compliance que nosotros enseñamos en ESAM y que estén al tanto de las novedades que se vienen el próximo año, que son sumamente relevantes, y vamos a tener la posibilidad de interactuar con ustedes de una mejor manera a través de varias iniciativas académicas que se están presentando en la universidad. Así que los invitamos a seguirnos a la universidad, le damos nuevamente las gracias y nos despedimos hasta el próximo año. Que estén ustedes muy bien. LegalCast. Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral, con destacados expertos del sector en el Perú.